En el último tramo de la formación de todo docente, cuando le falta un tramo corto, relativamente corto, para terminar su formación académica y recibirse, hay una materia que es práctica de la enseñanza. Y cada estudiante concurre a un curso de la modalidad que se esté formando, sea educación primaria, especial, común, algún profesorado, a hacer prácticas de dar clase, practicantes, así se lo llama. Y esta situación de dar una práctica como estudiante suele ser bastante estresante, bastante de mucha tensión para los estudiantes. Esto es bastante general, en algunos casos más, en algunos casos menos. Yo recuerdo particularmente, por haber estado presente, y enseguida les voy a decir por qué razón estaba ahí, la situación de una practicante, una joven, que estaba estudiando para profesora de educación especial, en la modalidad de discapacidad intelectual, que frente a los alumnos con los que tenía que desarrollar su práctica, que era un grupo pequeño, además chicos tranquilos, no eran ligueros, pero esta muchacha se empezó a poner tan mal, empezó a transpirar, a temblar, se puso realmente, entró en una crisis tremenda. Era su primera práctica. Y una práctica es eso, es una práctica, es una situación de aprendizaje. Como en realidad debe serlo toda evaluación. Toda evaluación tiene un aspecto que es una situación de aprendizaje, independientemente de que se está midiendo de alguna manera cuánto ha aprendido la persona que está siendo evaluada. Pero es una situación de aprendizaje. Yo conocí un profesor que decía algo muy interesante, decía que si en un examen, en una evaluación, por un lado está el alumno que responde todos los temas con conocimiento, y el otro que entrega la hoja en blanco. Bueno, él decía que en medio de estos dos está el que se copia, y que él prefería al que se copia antes que al que entregaba la hoja en blanco, porque decía que aún copiándose, y aunque él después le dijera, mirá, te estuviste copiando, no te puedo aprobar, por lo menos al copiarse entraba en contacto en alguna medida con la temática que estaba siendo puesta a consideración. Y que, por lo tanto, se cumplía esto de, en la evaluación también uno está aprendiendo. Bueno, parece ser que aquella muchacha que yo mencionaba, su profesor de práctica no le transmitió correctamente, adecuadamente, el sentido de la práctica. Ese profesor era yo, y por eso estaba ahí. Mea culpa, yo me acuso. Cuando yo estaba estudiando para maestro normal nacional, en cuarto año se daban las primeras, poquitas, creo que eran 2 nomás, las primeras prácticas en el curso de aplicación que funcionaba en la planta baja de nuestra escuela. Y me acuerdo de la primera práctica que di. No me acuerdo en qué grado era, pero sí me acuerdo cuál era la temática. Era una práctica del área de lengua. Y en esa materia, en lengua y literatura, yo tenía como referencia muy importante un profesor del que yo hice un comentario en un video que se llama Sangre y Piel, que está en esta serie, que era un profesor que yo admiraba mucho, que me hacía realmente disfrutar, gustar la materia, ¿no? Entonces, en mi práctica, que incluía la lectura de un libro, de un texto, yo no me di cuenta en el momento, lo comprendí después. Imitando a este profesor, me paseaba por el salón con el libro en una mano y la otra mano en el bolsillo del guardapolvo y leía lo que había que leer. Bueno, la práctica la aprobé, pero me hicieron el señalamiento, mirá, no podés pasearte con una mano en el bolsillo, eso no,
sobre todo para la mentalidad de la época, no es un buen ejemplo, ¿no? Pero acá vamos al tema de la observación y la imitación, con el permiso que me tomo para usar esta palabra y después trataré de aclararla un poquitito por qué la uso, respecto de modelos, de referencias. Y cómo la observación y la imitación forman parte también del aprendizaje. Sobre fines de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, se forman las cofradías de artesanos, de obreros, de distintas tareas, ¿no? De distintos oficios. Y en los talleres había 3 categorías de personas que eran de arriba para abajo: los maestros, los oficiales y los aprendices. Y los aprendices lo que hacían, además de algunas tareas menores, era observar y aprender imitando a los oficiales, que eran los que tenían la maestría sobre la tarea propiamente dicha. Mi viejo contaba que cuando él era muy joven entró en un taller de carpintería como aprendiz y que lo tuvieron mucho tiempo enderezando clavos. Pum, pum. En esa época los clavos se reciclaban, se volvían a usar, ¿no? Los clavos que estaban doblados había que enderezarlos, y no es fácil enderezar un clavo, no vayan a creer. Y lo tuvieron mucho tiempo así, enderezando clavos, hasta que después entró en contacto con los que ya conocían el oficio, que en esa época tenían, según él, otra denominación, eran medio oficial y oficial, que era un poco el equivalente al oficial del maestro de la época medieval. Y que él se dio cuenta después que no solamente había aprendido determinadas habilidades, destrezas, por ejemplo, en el uso del martillo, sino también otro aspecto de aprendizaje, que era la convivencia dentro del taller, en el mundo del trabajo, la manera de vincularse con los compañeros, observando a los compañeros y vivenciando esa convivencia. Bueno, este muchachito que empezó mirando, observando, incorporando conductas y adquiriendo una mínima destreza en el uso de una herramienta de carpintería, con el tiempo fue un gran carpintero, un excelente carpintero, ebanista, que con los elementos de un banco de carpintería, los básicos, era capaz de tomar un tablón y convertirlo en un mueble de excelente calidad, inclusive ilustrado. La memoria de don Alfonso, un gran carpintero y mi padre además, o sobre todo. Esto de la observación de referentes, ¿no? Yo parece que estoy empecinado en cuestionar ciertos rasgos del deporte de hoy y de la publicidad, que son referentes, insisto en eso, ¿no? Inciden en la mentalidad, en la vida sobre todo me preocupa a mí de los pibes, ¿no? de los pibes, de los chicos, de los jóvenes. 2 referencias del deporte. Mi club, Argentino Junior, pone una foto de Maradona y en un gráfico hace un juego con la D de Diego, la S final y en el medio el número 10, y se lee Dios. Maradona es Dios, así se lee. A mí me duele mucho eso, me parece, tiene mucha tela para cortar, pero no es lo que quiero desarrollar hoy. Y el otro gran jugador, Messi, va a patear un penal y el relator dice: dale, Mesías. Maradona es Dios, Messi el Mesías. Y acá se transmite una distorsión en el orden de los valores y de los criterios.
Y en cuanto a la publicidad, una publicidad que está en estos días. Yo la verdad, con la publicidad tengo un problema, porque en realidad los publicistas tienen un problema conmigo, porque yo miro el contenido, pero no miro el objeto, lo que están ofreciendo. Nunca me acuerdo qué cosa están ofreciendo. O sea, conmigo no van a tener suerte. Viene circulando un vehículo, un auto, y en el lugar del acompañante hay una señorita. Este auto pasa por frente de un comercio que tiene un anuncio de una oferta. Con el auto en movimiento, esta chica abre la puerta y se tira a la calle. Y quien relata el acontecimiento dice: podrá perder la dignidad, pero no se va a perder una oferta. Y esto lo ponen como algo bueno. Es más importante la oferta que la dignidad. Podés perder la dignidad, pero no se te ocurra perder una oferta. Bueno, estos son influencias de referentes, influencer, que desembocan en la mentalidad, en la formación del mundo de valores de las personas, sobre todo de los más jóvenes. Y acá una vez más vuelvo a un tema recurrente, ¿no?, que es la oportunidad, la posibilidad de la educación formal de contraponer otros valores, contrarrestar este peso, para mi gusto, muy negativo, de este otro mundo. Así como mi viejo en el taller diferenciaba con mucha claridad dos aspectos de aprendizaje: uno, el instrumental, lo específico del oficio, de las habilidades implicadas en el oficio, y del mundo de relaciones, de comunicación, de cotidianidad entre compañeros en la vida del taller. También en lo escolar, en este caso, yo quiero diferenciar las dos cosas. Y me voy a referir a esta última, al mundo de los comportamientos y la importancia de que el docente sea una referencia constructiva, positiva, en transmitir estos valores. Pero no desde el sermón, no desde la sola verbalización. Hay un dicho en latín que es res non verba, hechos no palabras. Lo fundamental son los hechos, que después sí, matizando el dicho latino, puede verbalizarse y puede consolidarse en una expresión, en una idea verbalizada, pero que esté sustentada en conductas, que no sean bla bla, pura cháchara. Entonces, en lo cotidiano, en lo diario, en lo de hora tras hora, que el maestro pueda vivir conductas valorativas de respeto, de paciencia, de tolerancia, de atención hacia el otro, y toda la lista que cada uno de ustedes puede enumerar mejor que yo. Estos valores positivos, y que hoy se hacen, a mi manera de ver, imprescindibles para una mejor vida personal, familiar y social, que los pueda vivir y que los pueda mostrar. Y como el maestro, en su asimetría de vínculo con el alumno, es una referencia que el alumno está observando, y que en mayor o menor medida, y cada cual a su manera y en sus tiempos, por observación, puede llegar a incorporar en esto que yo llamo imitación. Pero la imitación no hay que entenderla como una fotocopia, como hice yo tontamente, no conscientemente, con aquel profesor de literatura que lo imité, pero lo imité mal, lo imité en lo aparente. Debí haberlo imitado en lo otro que él transmitía también, que era su compromiso, su amor por la materia, su respeto por los alumnos al presentársela de una manera muy elaborada, muy trabajada, muy preparada. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Me salió así.
Pero si uno observa la naturaleza, los animales, pero los tiene que observar, no mirarlos pasar así nomás, va a ver que los miembros jóvenes de cualquiera, de los pájaros, de los, qué sé yo, de los gatos, de los animales salvajes, los miembros jóvenes observan a los adultos y los imitan, y así aprenden por imitación. Pero esta imitación no implica una repetición calcada de la conducta adulta. Acá vienen muchos pájaros a comer a mi casa hace muchos años, ¿no? Y yo los observo mucho. Y me doy cuenta que los individuos son individuos, que tienen conductas en común, por supuesto, pero que tienen individualidad. Y algunos son más tímidos, otros son más atrevidos, algunos se mueven más en grupo, otros de manera más solitaria, y son de la misma especie. Y sin embargo, hay individualidad. Por lo tanto, a lo que yo llamo imitación, debe ser aclarado esto. Después cada uno metaboliza y digiere aquello que ha observado y que de algún modo ha imitado y lo transforma en algo propio, a su manera, no como fotocopia, sino con la originalidad de ser el mismo. Pero que el docente, el maestro que está ahí entre sus alumnos pueda mostrar estos comportamientos valiosos, además de todo lo otro que tiene que ver con el aprendizaje estrictamente curricular, porque esto también debe ser curricular, en un sentido amplio del concepto de currículum, ¿no? Que pueda observar esto y de una referencia tan importante que lo acompaña formativamente todo el tiempo, a cada rato, horas y horas, para mí es muy importante. Y que se asuma con responsabilidad esta dedicación, ¿no? A ser muy cuidadoso en el uso de las palabras, en el tono de las palabras, en la gestualidad, en la paciencia, en la comprensión, en la atención a las dificultades, en el acompañamiento en la superación de las dificultades. En todo esto me parece que es un aspecto a tener muy en cuenta en cuanto a la función tan importante de la docencia. Les dejo un abrazo. Chau.